Hola chicos, soy Fiorella Moreno. Seguimos con las entrevistas. El día de hoy tenemos a Romina Álvarez. Ella es músico y productora musical por la Universidad Peruana de Ciencias Aplicadas. Cuenta con más de 8 años de experiencia laboral en grabaciones y producciones musicales como participante y como productora musical. También es docente de producción musical. Domina la batería, la guitarra, el piano, el bajo, el canto, la lectura musical y arreglos musicales. ¿Qué tal, Romina? Bienvenida. Muchas gracias por haber aceptado esta entrevista. Hola, muchas gracias por la invitación. Genial, Romina. Hablemos un poco de esta carrera que yo siento que es un poco desconocida como carrera profesional, sino más lo ven como un oficio, creo. ¿Nos podrías comentar en tus propias palabras cómo defines tú la carrera de música y producción musical? Claro, la carrera de música es bastante amplia, bastante grande, ¿no? Y también es considerada una de las carreras menos importantes o menos pagadas, sobre todo acá, ¿no? En Perú, pero es una de las más grandes también, porque no solamente abarca el conocer o el tocar un instrumento, sino también el cómo se hace una canción, cómo empezamos a crear ideas a partir de un concepto, cómo las moldeamos para quizás trabajar con emociones, ¿no? Decir lo que queremos, porque sabemos que la música es el idioma universal, entonces es como una manera de expresarse, ¿no es cierto? Entonces nosotros trabajamos, bueno, al menos los productores musicales trabajamos con eso, ¿no? Una idea, de esa idea empezamos a armar toda una base musical. ¿No? Que pueda ser identificable o contar experiencias, vivencias, historias reales, etcétera. Entonces, la música es prácticamente eso, ¿no? Es una carrera en la que se abarca en el poder armar como un rompecabezas, ¿no? El poder identificar emociones, trabajar con letra, melodía, armonía, arreglos musicales, instrumentos, funciones, etcétera, ¿no? Es bastante amplio y como digo, es mal interpretado también por algunas personas, porque algunas personas dicen que la música solamente es, tocas y listo. Pues no, no funciona así, ¿no? Es algo mucho más grande y es algo mucho más bonito también, ¿no? Cuando lo Claro, ves en profundidad. claro. Y sobre todo creo yo que no es muy conocido, creo que por eso también es un tema de, o muy difundido, digamos, es un tema de desconocimiento tal vez, puede ser también. Sí, quizás está aquí visto también como un músico solamente se dedica pues solo a tocar o solo a cantar y es lo único que hace, ¿no? Pero ha cambiado, ¿no? Así como la música tiene su evolución, yo creo que también todo lo que es el ambiente laboral ha cambiado un montón también, porque ahora los músicos no solamente se dedican a tocar y a cantar, sino también tienen que dedicarse a grabar, a producir, a componer, a hacer arreglos, escritura. Y es más, no solamente eso, sino se puede dedicar a otras cosas, ¿no? A la enseñanza, quizás indagando un poquito más lo que es producción musical, se puede dedicar a lo que es ingeniería de sonido, asistente de grabación, bueno, qué sé yo, mezcla, mastering, ¿no? Son muchas ramas en la música en la que uno puede dedicarse. Justamente hablando de las ramas, ¿nos podrías hablar un poco de las especializaciones que existen o si se llaman especializaciones o cómo se llaman? Sí, claro. Nosotros nos especializamos cuando estamos en la universidad, ¿no? Escogemos una especialización. Está la producción musical, ¿no? En la cual abarca la creación de canciones desde cero. Podría abarcarse también la producción como tal, la grabación, ¿no? De audio y la postproducción, que vendría a ser mezcla y mastering, ¿no? También está el lado de la composición, ¿no? Que la composición es más de letra, estructura, ¿no? Métricas, rimas, etcétera. También está el lado de la ejecución, ¿no? La ejecución es cuando te especializas específicamente en un instrumento, es decir, lectura, arreglos, inclusive hasta la misma grabación, ¿no? Pero también está el management, todo lo que es producción de espectáculos, ¿no? Lo que vendría a ser asistencia de sonido, ¿no? Sonido en vivo como tal también. Entonces, bueno, está la docencia, ¿no? La docencia en producción musical y la musicoterapia, también hay terapistas de musicoterapia. Entonces, también hay una especialización. ¿Nos puedes comentar un poco de cómo es tu día a día en tus labores? A ver, mi día a día,
hoy en día se basa en la docencia, es decir, por las mañanas voy a trabajar en una academia que se llama PMA, que estoy a tiempo completo, y pues ahí me dedico a dictar, ¿no? A dictar cursos de producción musical. A veces tengo, bueno, asesorías con algunos alumnos que probablemente tengan unos cursos en los que están como un poco perdidos y pues ahí me toca reforzarles. También hago contenido en la academia y en las noches, o por lo general en las noches, me voy a ensayar, porque los fines de semana me salen algunas tocadas, ¿no? Me dedico yo a tocar la batería. Me gusta más la batería en realidad. Toco casi todos los instrumentos, pero la batería es mi instrumento principal. Y saliendo del trabajo, que yo salgo a veces a las 9 de la noche, tengo que ir directo a ensayar, ¿no? De 10 a 11 o de 10 a 12. Y bueno, es una reseteada, ¿no? Todos los días estoy así. En la mañana trabajo y en la noche me voy pues a mis ensayos para las tocadas de los fines de semana, ¿no? ¿Nos puedes contar un poco qué es la producción musical y, bueno, cómo es que crean un producto? A ver, la producción musical, para empezar, para mí es como si fuera una ciencia. Entonces, la ciencia, ¿no? Y el arte, también hay una combinación de arte, es de poder identificar las emociones, ¿no? Porque nos basamos en una idea. Por ejemplo, yo puedo hacer una canción en base a esta botella, ¿no? Porque esta botella, ¿no? Acá la realidad es de que está media vacía. Entonces, esta botella yo la puedo decir y la puedo identificar como si fuera una emoción mía, ¿no? Entonces digo, esta botella está media vacía, como yo, o como mi vida, ¿no? Mi vida está media vacía porque me falta algo. Entonces, trato de siempre como magnificar, ¿no? Y bueno, toda la producción musical, ¿no? Lo que sea. Como Ricardo Arjona. Ricardo Arjona cuando compone o cuando habla siempre se refiere hasta a un celular y puede componer en base a ese celular porque se le acaba la batería, ¿no? Entonces, de eso se trata la producción, ¿no? De tener una idea y de poder relacionarla, identificarla con ciertas emociones y en base a eso, ¿no? Nosotros poder expresar en melodía, en armonía, en ritmo, lo que nosotros queramos expresar, ¿no? Entonces, armar una canción desde cero es básicamente primero identificar el género también, porque no solamente es tener los conceptos de armonía y teoría y listo, ¿no? Sino también cómo lo quieres expresar, ¿no? En este caso, yo me especializo mucho en lo que es el rock. Entonces, me gusta mucho hacer música rock, pero si por A o B, yo trabajo con un artista, ¿no? Y esa es la labor del productor musical. Si yo trabajo con un artista y ese artista quiere hacer música urbana, entonces yo debo tener todas las herramientas para poder hacer música urbana y para poder eh, expresar lo que él quiere, porque el artista no es productor, la productora soy yo, entonces yo tengo que moldear las ideas en base a lo que él quiere, ¿no? Entonces debo conocer el género, debo conocer los instrumentos, debo conocer la estructura del género, debo conocer inclusive hasta el mismo estilo, ¿no? De cómo está dicho, con los instrumentos, con la interpretación vocal, con la letra, con el sonido, ¿no? Entonces, en la producción se ve todo eso, ¿no? La producción musical desde cero, desde una maqueta, que es la idea principal, que no necesariamente tiene que sonar bien, pues la puedes hacer hasta con un celular, ¿no? Tú grabas y estás ahí, y listo, ya estás maqueteando, ¿no? Empieza desde ahí, después pasamos a lo que es la etapa de la grabación, ¿no? En la etapa de la grabación, cuando ya se tiene todo estructurado, se tienen las partes de la canción, tienes la intro, el verso, el coro, el puente y el otro ya está armado prácticamente. Ya tienes los instrumentos, ya tienes la tonalidad, tienes el tempo, o sea, la velocidad de la canción. Ya se tiene prácticamente toda la idea armada, pasamos a la parte de producción o la parte de grabación. Y en la parte de grabación es escoger estratégicamente, ¿no? Los instrumentos que se requiere para la canción. No puede ser un micrófono dinámico, un micrófono condensador, se elige el cuarto en el cual se va a grabar, qué instrumentos se van a grabar, qué instrumentos se van a dejar en instrumento virtual, porque claramente, ¿no? Las producciones de ahora, todo es virtual, ¿no? Porque no hay presupuesto quizás, porque no conseguimos buenos instrumentistas para que ejecuten bien el instrumento, por lo tanto preferimos dejarlo todo en digital,
con sintetizadores virtuales, ¿no? Guitarras virtuales, baterías virtuales, etcétera, ¿no? Hay muchos recursos que podemos utilizar en virtual, pero lo que sí o sí debe grabarse bien, ¿no? Y a nivel profesional, ¿no? ¿Qué significa a nivel profesional? Que se grabe bien, ¿no? Que suene bien. No necesariamente necesitas no sé, pues un micrófono de 5.000 soles como para ser profesional, sino que se haga bien. El proceso y la cadena de grabación se haga bien. Entonces, claramente se necesita de eso, ¿no? Se necesita un espacio, se necesita un buen micrófono, se necesita un buen intérprete, ¿no? Para que suene profesional. Y luego pasada esa etapa, ¿no? De lo que es la grabación, se pasa a la etapa de postproducción, ¿no? Que en la etapa de postproducción ya es edición, mezcla y mastering, ¿no? Entonces, en edición lo que se hace es cuantizar o poner como en orden todos los sonidos para que suene bien, ¿no? La música tiene que sonar ordenada. Hay herramientas que permiten hacer ediciones, cortes, ¿no? Por ejemplo, ¿no? De lo que sucede a veces cuando nosotros estamos hablando, el ruido de fondo, ¿no? Ujú. Ya eso se saca, ya, exactamente igual, ¿no? O bueno, también el lado de la afinación, ¿no? Porque a veces en las voces se necesita como afinar un poco, entonces necesitamos meter plugins para que afine, ¿no? Después, ¿qué otra cosa abarca la edición? Puede ser el comping. ¿Qué significa el comping? Es hacer un compilado, ¿no? De varias grabaciones, de varias tomas, y la mejor toma va a quedar como la toma principal, ¿no? Entonces empezamos a armar como un rompecabezas, como si fuera un solo audio, ¿no? Pero teniendo una capa, ¿no? De varias tomas a la vez, para poder editar y que suene mucho mejor, ¿no? Después está la etapa de mezcla, que la etapa de la mezcla que para mí es una de las etapas de mis favoritas, o sea, me encanta la mezcla. Poner ecualizadores, compresores, hacer envíos, efectos, reverb. Entonces, todo como darle como una pincelada y una coloreada, ¿no? A todo lo que ya tenemos. Y ya está la etapa del mastering, que es el proceso final, que simplemente es como algunos detalles para em, energizar, ¿no? En este caso la canción y que ya salga como un producto final, embellecer más lo que ya está bello y poder distribuirlo pues a todas las plataformas digitales, ¿no? Eso básicamente es la producción musical. El productor musical también se encarga de la parte final, que es la distribución, digamos. Depende, ¿no? Depende si es que se quiere especializar. O sea, yo siempre tengo muy en cuenta de que todas las etapas son como especializaciones, porque la etapa de la preproducción, uno puede ser muy creativo y puede dar una maqueta excelente, pero ya cuando estamos en la etapa de grabación o en la etapa de postproducción, todavía no sabe utilizar un ecualizador. ¿No? Entonces, utiliza el ecualizador como una herramienta creativa, quizás para hacer filtros o para, qué sé yo, energizar una parte de un elemento porque lo siente muy flaquito, ¿no? O sea, ese es el concepto que probablemente uno como percibe el sonido, ¿no? Entonces, lo arregla porque, bueno, esto sé que me va a ayudar. Pero hay algunas etapas en la producción musical que son más técnicas. Entonces, al ser más técnicas se necesita de estudios para eso, ¿no? ¿Qué quiere decir el lado técnico que tienes que aprender? Por ejemplo, en la música, la física del sonido, ¿no? Si no sabes de lo que se componen las características físicas de un sonido, si no sabes lo que es impedancias, si no sabes ni siquiera cómo surge un cable o qué es la electricidad, es como que un poco complicado también entender los componentes que vienen post a eso, ¿no? Entonces, sí, yo creo que el productor musical se puede dedicar a eso, siempre y cuando tenga información y conocimientos, ¿no? Porque un productor musical no solamente es un productor musical por lo que sabe, porque uno puede tener una sección así de libros y saber de todo, o sea, ser una enciclopedia andante realmente, pero no sabe aplicarlo, ¿no? Ujú. Entonces, si sabes y conoces y lo puedes hacer en la práctica, entonces yo creo que eso es una de las maneras que te ofrece la versatilidad, ¿no? De que puedes hacer grabación, pero también puedes dedicarte a algo creativo y crear acordes, ¿no? Pero también puedes utilizar un compresor, ¿no? Dependiendo del elemento y dependiendo de lo que vayas a hacer. O puedes masterizar también. Sí, claro. Aunque la especialización del mastering es mucho más técnica, es mucho más grande. Por eso existen ingenieros de mastering. El productor musical y el ingeniero de sonido es como que una delgada línea, Ah, ¿no? ya. El productor puede dedicarse a mezclar, ¿sí? Como el ingeniero también puede dedicarse a, pues, hacer creaciones, ¿no? A componer. Pero un ingeniero de mastering ya es una especialidad que sí, obviamente hay una carrera para eso, ¿no? Creo que son 3 años de especialización
de mastering, para ser ingeniero de mastering. Entonces sí, es, Es bastante técnica. sí, Sí. Bueno, quería preguntarte, ya estamos entrando a la etapa personal. ¿Cómo tú ujú. decidiste estudiar esta carrera y por qué en esta universidad? Uy, ya, eso sí es un poco como, un poco complicado, porque, bueno, no es que a mí se me haya ocurrido, porque en realidad es un poco trágica mi historia. Em, yo de chiquita no sabía qué hacer, ¿no? Ujú, Porque muchos como que, bueno, mis papás decían, veterinaria, sí, obvio, me encantan los animales, o sea, yo tengo mi perrita que, pucha, yo por ella doy todo, ¿no? Si por mí fuera, yo me vuelvo veterinaria por ella. Que sí, querías ser veterinaria porque estaba la idea, sí. También se me cruzó en algún momento, no sé por qué, administración. mm, ¿Por qué? Porque quizás mi papá no ve todo lo que es números y todo, pero a mí no me gusta eso, o sea, no me gustan los números, porque siento que de verdad no es mi fuerte, pero ahí estaba la idea de estudiar administración, ¿no? Pero era algo que yo ni siquiera entendía, porque era muy chiquita. Habían también como estas charlas vocacionales que en el ujú, colegio suelen darse. Salía comunicaciones, ¿no? Otros, cuando iban, salía artes, me gustaba mucho, eso sí, ¿no? Cuando tenía 9 años, 10 años, había una sala de música. Y claramente, cuando me tocaba el curso de música, yo era la única que me sacaba 20, ¿no? mm, Entonces era como que, bueno, yo no le daba tanta importancia porque yo decía, bueno, en esto soy buena y me gusta la música porque en fin, ¿no? ujú, Pero sí me gustaba estudiar la música, o sea, las notas musicales, de curiosa, o sea, en vez de ir al recreo como toda niña normal a jugar, me iba a la sala de música con mi profesor y le preguntaba, profe, ¿qué es esto? ¿Y por qué escribe acá? ¿Y cómo se escribe acá? Y es más, hasta aprendí trompeta con él, porque mm, ya era tanto lo que subía, ¿no? Que hasta la trompeta me enseñó. Entonces, por ahí como que yo digo, ¿no? Puede ser que haya sido ese mi interés de chiquitita, ¿no? Pero siempre me gustó la música, ¿no? Siempre desde que vengo trabajando en la música, desde que era chiquita, porque inclusive cómo nació esto de tocar la batería, y eso siempre lo cuento y como que me parece muy divertido. Mi mamá tiene sus latas donde guarda los hilos y todos los, bueno, las agujas para coser, ¿no? Entonces, yo salía del colegio, venía directamente a qué. Agarraba claramente mis lápices porque uno pensaba, vas a hacer tarea. No, yo agarraba los CDs de mi mamá porque ella tenía su DVD, me los robaba prácticamente, colocaba la música y hacía en media luna con esas latas. O sea, sacaba todos los hilos y todas las agujas que habían y esas latas las ponía en media luna en el piso. Yo me ujú, sentaba ahí y con los colores, mientras escuchaba la música, empezaba como que a tocar así, ¿no? Empezaba a seguir el ritmo. Y yo lo hacía por diversión, porque yo ni siquiera tenía idea de qué estaba haciendo. Entonces yo creo que fue, o sea, que empezó así, ¿no? Por un descubrimiento quizás de una niña curiosa de lo que quería hacer con su vida, porque no jugaba con sus amigas. O cuando jugaba, era esporádico, pues, ¿no? Salía al recreo, jugaba al vóley o jugaba al fútbol. Y bueno, eso sí, antes de la música, ¿no? Ya cuando descubrió la música, lo único que hacía era, qué aburrido, ¿vas a ir al auditorio a tocar? Sí, me voy al auditorio. Y mis amigas me acompañaban, pues, ¿no? Íbamos al auditorio, tocábamos la batería, no estábamos haciendo ahí música. em, pero eso, ¿no? Yo creo que más por ahí ahí surgió. empezó. ¿Y tus padres te dijeron algo? No, no estudies eso, estudia algo más tradicional. No, no tuviste esa Sí, de dificultad, hecho sí. digamos. De hecho sí, tuve varias charlas motivacionales con ellos, em, porque ellos sabían, ¿no? Que mi lado musical, porque inclusive ahí teníamos en el colegio psicólogos, ¿no? Orientadores que te decían, mira, tu hija está bien acá, no está tan bien acá, pero lo que sí está perfecto es acá. Entonces, como que ellos sí tenían una idea. Más mi mamá, ¿no? Mi mamá era muy intuitiva porque ella siempre iba a todos los eventos que hacían en el colegio y en cada evento que había yo tocaba la batería, ¿no? Yo estaba ahí. O la batería o los timbales, cualquiera de los dos. Entonces, como que mi mamá siempre estaba muy atenta a eso. Mi papá no tanto, ¿no? Porque mi papá como que él estaba presente, pero ausente, ¿no? Entonces, estaba ahí, ¿no? Rondando. Entonces, la idea de mis papás era que yo estudie una carrera que me pueda dar, como quien dice, ¿no? De comer más Ujú. adelante.
pero yo no era de esa idea, o sea, yo tengo el pensamiento, inclusive desde chiquita tenía el pensamiento punk, que a mí no me importa, ¿no? Lo que es el tema laboral, yo lo único que quiero hacer es ser feliz con lo que hago y listo. Pero ellos no tenían esa idea. Entonces al inicio fue un poco duro, porque mi mamá, sabiendo que yo quería ser músico o quería dedicarme a la música, en ese momento todavía no estaba como muy identificada con la producción musical, porque también esa es otra historia, o sea, la producción musical llegó de la nada, no era que yo quería ser productora, pero en términos generales, ¿no? En términos de músico, yo me quería dedicar a la música porque no quería estudiar, o sea, tampoco es por ser vaga, ¿no? Pero no quería, no me motivaba el estudiar una carrera, pero me decían: "No, pero ¿te acuerdas que tú pensabas que querías ser veterinaria y todo lo demás?". Y yo: "Sí, pero, pucha, ver medicina y todo eso, qué aburrido", decía yo. No, 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 no quiero. Administración, también estábamos buscando las carreras. Ay, no, es que no me gusta sumar, no me gusta dividir y no quiero, yo siento que me voy a aburrir, que no sé qué. Bueno, no sé, pues algo de comunicaciones, porque y de hecho, cuando fueron a tomar un examen de ingreso, yo aprobé el examen para Mm, comunicaciones. Entonces, la carrera de comunicaciones es muy grande, ¿no? Puede ser marketing, puede ser audiovisuales, publicidad, qué sé yo. Entonces, como que tenía la posibilidad ahí de ingresar a comunicaciones, sí, pero no quería. Entonces, teniendo esa posibilidad, ya que estaba justo al frente, mis papás me dijeron, o bueno, sobre todo mi mamá, ¿no? Pucha, hija, no, es que la música no te va a dar nada y que probablemente solamente termines, no sé, pues a mí me da miedo que termines tocando un instrumento en un bus o solamente seas profesor en colegio, qué sé yo. Yo, no, 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 así no es. O sea, yo estaba muy convencida que no era así, pero bueno, no tenía ahí un poder de decisión, tenía 15 16 años, entonces ya le dije a mi mamá, ok, ya sí, bueno, voy a estudiar comunicaciones, no voy a estudiar publicidad en la UPC, ¿no? Entonces ingresé, ¿cómo? De milagro, no sé, a la UPC, sobre todo para comunicaciones, me matricularon para publicidad, duré 2 años, no es como que, bueno. Estoy, pero no estoy. A mí me hacía sentir mal, claramente, y ni siquiera me interesaban las tareas. Cada vez que me mandaban a hacer exámenes, yo lloraba, ¿no? O sea, mm, yo estaba en mi cuarto o me metía al baño, el baño era mi refugio prácticamente, y tenía control de lectura y veía y empezaba a llorar porque no era lo que yo quería, ¿no? Entonces, ya mi mamá, en todos esos 2 años, como que vio mi proceso de que me fui apagando poco a poco, ¿no? Y ella me dijo: "Ay, hija, que no me gusta verte así". Yo le dije: "Ma, yo es que no quiero estudiar publicidad, no es eso, no es lo mío. Yo ya estoy decidida que lo mío es la música". Desde que salí del colegio, así me haya salido peleándome con la batería, porque sí, realmente fue como un divorcio con la batería, pero yo quería estudiar música. Y por lo menos ella lo entendió, ¿no? Ella me dijo: "Ya, okey, voy a hablar con tu papá", a ver qué dice. Mi papá era un problema también, porque era muy cerrado, no ujú, entendía qué era la música. Y bueno, después a mí me tocó hablar con él. A mí no me dio miedo, simplemente es como que yo, sí, o sea, necesito esto porque yo quiero así, yo quiero hacerlo así, porque yo sé que lo voy a hacer. Entonces hablé con mi papá, ¿no? Y mi papá como que la dudó, ¿no? Estuvo bastante cerrado, pero decidió apoyarme, ¿no? Y yo le dije, qué mira, pa, bueno. yo siento que en esta carrera de publicidad no estoy dando el 100%. De verdad, lo único que haces es botar tu plata, porque yo no voy a estudiar. Le fui sincera, ¿no? Fui dura, fui muy cruda, pues yo soy, creo, o sea, creo que me pasé un poco de dura, pero era la verdad, ¿no? Y creo que eso fue lo mejor que le pude haber dicho porque él se estaba dando cuenta que estaba desperdiciando tu plata, pues, porque Ujú, tampoco no pagaba 500 soles, pagaba claro, más de 1000 soles, ¿no? Y luego, pues, tampoco no era una universidad, pues, barata, ¿no? ujú, Entonces, ya, bueno, él dijo, está bien, pero tú busca, tú ve la información, tú indaga y ya después yo hago el pago, pues, ¿no? Yo hago el procedimiento. Entonces, hice todo, hice mis convalidaciones, hice mi examen, porque en la UPC tampoco no es que ingreses así nomás de frente a música. Yo di un examen, una evaluación previa, o ¿cómo es sea, el tenía que hacer. examen para música? O sea, tienes que hacer ritmos, ¿no? O bueno, si te dicen una nota, entonas una nota, ¿no? Si te dicen no, tienes que entonar la nota y mantenerte en la nota. Si te dicen ritmos, aplicar los ritmos, replicarlos, ¿no? Con los pies.
¿no? Y bueno, tener ideas, ¿no? Te preguntan, ¿qué instrumento tocas? Ah, toco esto, 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 ¿no? Ah, bueno, entonces si aplicas y pasas de la prueba auditiva, puedes ingresar a la carrera. Si no Mm, tienes nociones de eso, yo creo que es un poquito más complicado yo jalaría. el entrar, ¿no? O sea, yo tenía nociones porque, bueno, de chiquita, ¿no? Pero hay gente que quiere estudiar música Ujú. y no tiene ni idea de lo que es una nota, ¿no? Entonces, bueno, siempre es como una preparación. Es como ¿cómo le dicen? El preuniversitario. La academia. Eso, la academia. Yo nunca pisé una academia porque dije, ¿por qué? ¿Para qué? ¿No? Yo no sirvo para esas cosas. Pero sí, o sea, sí, para música creo que también debería haber estas academias, aunque hoy en día sí hay, ¿no? Pero en mis tiempos era como que, academia, no, un profesor. Con el profesor lo haces y ya, ¿no? Entonces sí, era una preparación antes de ingresar a la carrera. Ya bueno, entonces así pasó, ¿no? Hablé con mis papás y ya después de 2 años de publicidad y de pura tortura pude estudiar la carrera que tanto quería, pues, ¿no? Ujú. Una vez ingresaste, ya lograste todo, cruzaste todos los baches que tenías que cruzar. ¿Qué cursos se lleva? Y bueno, el curso que más te gustó, el que menos te gustó, ¿nos puedes comentar un poco? Oh, a ver, el que más me gustó definitivamente, bueno, hay varios, ¿no? Hay varios cursos que me gustaron mucho. Y quizás no los aproveché tanto, pero me gustaron, ¿no? Yo no soy mucha de historia. O Mm, sea, la historia para mí también era un poco aburrida, pero cuando ya se abarcaba todo el tema de musical, era como, wow, qué increíble, ¿no? Cómo empezó la música. Entonces, sí, probablemente cuando empecé no me gustaba historia, pero cuando salí me enamoré de la historia, me gustó mucho. Los cursos, por ejemplo, más teóricos, ¿no? A nivel musical, esos han sido los que me han torturado. Yo en realidad debía haber terminado la carrera en 5 años, ujú. la terminé en 7. Wow. ¿Ya? Porque, o sea, para mí la teoría musical era un infierno, o sea, ¿Qué es no la teoría podía. musical? La teoría musical, notas musicales, escalas, acordes, o sea, todo lo que tenga que ver con notas, para mí era ver al diablo en persona, porque no podía, o sea, no me entraba en la cabeza. Y yo decía que yo o no estoy prestando atención o soy tonta, ¿no? Porque no me entraba la teoría musical. Creo que por lo mismo que mi instrumento eh, era muy de ritmos, ¿no? De tucu, tacu, que no veía notas, solamente Mm, veía figuras musicales, ¿no? Que eso sí, obviamente, ¿no? Los cursos como lectura y entrenamiento auditivo la pasaba bomba, ¿no? En lecturas rítmicas o entonados, todo que tenga que ver con ritmos, o inclusive hasta auditivos, sacaba el ritmo así al toque y lo escribía. Pero ponme una nota musical, uff, eso sí era para mí ya la tortura, ¿no? Sobre todo en esos cursos, lea, armonía, contrapunto, que son los cursos que se dedican específicamente a la teoría musical, ¿no? A todo lo que es por ejemplo, el orden de las notas, los intervalos, o sea, la distancia que hay entre una nota y otra, ¿no? Las escalas musicales, que no solamente es do, re, mi, fa, sol, la, si, sino también teníamos escala jónica, dórica y muchas escalas, ¿no? Que se utilizan inclusive en la música tradicional, más que música tradicional, en la contemporánea también, ¿no? En el rock se utiliza mucho la escala mixolydia, yo me quedé con la escala dórica y es como que, ¿what? No sabía eso. Entonces, era un mundo nuevo, pero a la vez era un mundo en el que yo no podía. Estaba así de salirme de música, porque ya era, o sea, ya estaba triqueando y cuando uno es trica, bye, ¿no? No sabía qué hacer. O sea, entré en una etapa de crisis solamente por teoría musical, ¿no? Y yo había terminado mis cursos, por ejemplo, los generales, ¿no? Los cursos de historia, los cursos, pues, de producción musical. Ahí fue como que producción musical ya será, ¿no? Ética, ya, las pasé. Pasé instrumento, también pasé. Ensamble, lo pasé. Chévere. Todos los cursos que tengan más que ver con musicales y todo lo demás, eso sí, los pasé, ¿no? Pero la teoría no. La teoría sí me agarró hasta prácticamente casi los últimos ciclos, ¿no? Porque necesitaba terminarlos antes de pasar a otros. Eso fue lo que me demoró, ¿no? Y lo que me hizo dudar, sobre todo, ¿no? Me hizo dudar de mis capacidades como músico
Y dije, pucha, entonces yo no sirvo para la música, ¿no? Fue una desmotivación muy grande, pero yo solita, ¿no? Poco a poco empecé como que a superar eso. Inclusive, ¿no? Empecé terapia porque ya era demasiado, ¿no? Y bueno, igual la psicóloga también me ayudó como que a ver el lado de la música, ¿no? Que es el lado malo, se podría decir para mí, que lo vea como si fuera una amiga, ¿no? Que una amiga que ahí está en el grupo, que probablemente tú no te lleves bien con ella, pero al final estás compartiendo, ¿no? Bueno, ya, entonces esa fue la referencia que tuve. Me ayudó bastante. Y ya, pues ya cuando empecé el curso de armonía 3 pues el curso como que el más avanzado de armonía, el último prácticamente, aprobé con 15 y yo me quedé así como que, ¡ah! Ese es un logro para mí, ¿no? Nunca había probado con una alta nota armonía. Para mí armonía era como la matemática, Ah, igualito, igualito, ¿no? Entonces sí la sufrí, pero fue un sufrimiento muy chévere, muy bonito, ¿no? O sea, me gustó ese sufrimiento porque a las finales me dedico a eso, ¿no? Entonces, sí, los cursos que también estaban así me empezaron como que a desilusionar un poco, pero no fue por el curso, yo digo que también fueron quizás los profesores. Fueron cursos así como de instrumento, ¿no? De taller de instrumento, de batería, de canto, producción musical también, ¿no? Diseño de sonido, ay, no sé, curso. Es uno de los peores cursos que había tomado en la universidad también. Deberían mejorarlo, ¿no? Porque fue muy tradicional. El diseño de sonido que veíamos ahí, se hablaba de sintetizadores que se usaban en los 70s, en los 80s, cuando la época digital ni siquiera tiene idea, ¿no? Los chicos de ahora no tienen ni idea, un sintetizador, no sé, pues un mini Moog, no lo van a ver en real, porque esos cuestan miles de soles, ¿no? Con un digital lo pueden ver y lo pueden abarcar. Nosotros no veíamos nada de eso. Veíamos un software dinosaurio, Cakewalk para, no sé, pues para el Windows 2 ni siquiera como para el 8, ¿no? Entonces era como, ¿qué es esto? Es el peor curso que habíamos tomado, ¿no? Entonces, parte de la música también es eso, ¿no? Pero uno de mis cursos favoritos sí fue producción, ¿no? El taller de producción, que ya eran los últimos. ujú, Y arreglos musicales. Esos 2 como que me gustaban bastante, porque teníamos que agarrar una canción, ¿no? De un artista, por ejemplo, ¿no? Te pongo la idea de Taylor Swift, que ella lanzó una canción, un álbum de folclore. Ya, yo lo hago rock, ¿no? O sea, es como que ambiental, muy suavecito. Ah, yo lo transformo a rock. ¿No? O a cumbia, o a salsa, ¿no? Entonces, agarrar bastantes artistas y dependiendo del estilo que quieras hacerlo, hacer tus arreglos y transformarlos a ese género, ¿no? Ese fue para mí uno de los cursos más espectaculares que he descubierto ahí en música. Y producción también, ¿no? Porque veíamos mucho de mezcla, mucho de poner ecualizadores, compresores, edición y todo eso. Entonces, creo que para mí el taller de producción también fue espectacular, ¿no? Me gustó mucho. ok. Justo estabas hablando de cursos que sientes que faltaron y que te enseñen o que sea un poco más actual respecto a lo que se hace ahora, ¿no? ¿Qué Ujú. cursos o, no sé, proyectos o tal vez estos programas sientes que debe aprender alguien que está estudiando música ahora? A ver, para empezar, cualquier programa de producción musical puede servir, ¿no? Ableton Live es uno de ellos, FL también, FL Studio. Son los dos softwares, sobre todo que pues, puede ser para Windows, ¿no? La mayoría tiene Windows, no tiene Mac. Ese es otro punto también, que el músico o, bueno, el ingeniero o productor musical trabaja con Mac, ¿no? El ambiente Mac es como que más para eso, ¿no? Pero también Windows se adapta, entonces para tener un mayor acceso se puede trabajar con Ableton o se puede trabajar con FL. Eh, pero más allá de un software, o bueno, uno solo tendría que aprender como 5 o 6, ¿no? Porque no solamente es el software, sino también son los plugins, ¿no? El poder hacer instalación de plugins, los programas de notación musical, ¿no? Que también está MuseScore. ¿Para qué? Para que puedas ordenar toda tu estructura musical, ponerlo en notas, si por A o B, ¿no? A un productor le toca una cantante lírica. Y esa cantante lírica lo único que hace es leer partituras. Ya, y tú como productor musical que no sepas partituras es un poco eh, poquito grave, ¿no? Entonces, sí o sí, necesita aprender de estos softwares de notación musical.
De programación, instalación, diría yo, ¿no? Instalación de plugins, creación de cuentas como para poder descargar los plugins, instalarlos en la computadora, ponerlos en las carpetas donde deben de estar los plugins, ¿no? Porque hay algunos que instalan plugins y no tienen ni idea dónde los han guardado, entonces como que, no, esto acá, 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 ¿no? Entonces yo creo que para empezar en la producción, ¿no? La laptop, te instalas Ableton y listo, ya puedes manejar ahí, puedes poner instrumentos virtuales, tienes que conocer la plataforma claramente. Hay cursos, ¿no? Para eso. Entonces, sí, es más programación, ¿no? De los softwares. Ujú, ok. Y ya, una vez terminaste la carrera, Ujú. ¿es fácil conseguir trabajo? ¿Cómo es el trabajo de un músico? A ver, voy a separarlo, porque yo tengo dos vidas como Hannah Montana, ¿no? Primero soy docente y después soy músico. Entonces, para mí no fue difícil el conseguir trabajo. Porque entre músicos, claramente tenemos contactos, ¿no? Bueno, yo era un músico muy antisocial. No me gustaba mucho hablar con la gente. Yo tenía esa idea de que como era chivola, bueno, tampoco no es que yo sea tan vieja, ¿no? A mis 28 años inclusive hay veces en que pienso lo mismo que cuando tenía 18, pero yo no era muy social. O sea, la gente para mí no me gustaba que se me acercaban, ¿no? No me gustaba que me hagan el habla. Entonces, yo no tenía muchos contactos, pero tenía bandas. Entonces, eh, bueno, en ese momento, ¿no? El compañero de banda en el que yo estaba trabajando en una academia. Y yo le dije, pucha, ya, o sea, me gusta la idea de chiviar, no sé si se le dice, hacer chivos, en tocadas y todo lo demás, pero no es suficiente. Yo quiero ya independizarme. Pese a que sigo viviendo con mis papás, ¿no? Yo quería tener ya mi vida como persona independiente y no sabía en dónde trabajar porque todavía estaba estudiando, ¿no? Y yo sabía que él dictaba clases. Entonces fue como que, ya, recomiéndame, pero le dije, ¿no? Recomiéndame, por favor. Y me recomendó. Lo único que yo hacía era tocar y tocar y tocar. Pero sí, ya estaba muy metida en lo que es la carrera de producción musical, ¿no? Que de hecho tampoco no tenía una motivación por la producción porque no era como los alumnos de ahora que yo tengo, ¿no? Los alumnos cuando me dicen, no, es que a mí siempre me ha gustado empezar una canción de cero, pero no sé cómo hacerla y me interesa el mundo. Ya, yo no era así, yo simplemente, yo quiero tocar y ya. O sea, Ujú. mi idea como músico era tocar hasta las 3 de la mañana, regresar a mi casa a dormir y otra vez la mañana siguiente ir a tocar y regresar. Y así, era full tocadas. Pero después me cambió el chip, ¿no? Entonces, eh, ¿cómo empezó en este sentido mi trabajo como tal? El primer trabajo que tuve fue el tocar para Raúl Montaña. O sea, ese fue el inicio de mi carrera profesional. Pero no hice nada. O sea, a ver, me explico. Yo siempre tuve la idea de subir covers a YouTube y no sabía cómo hacerlo, ¿no? O sea, tener la cámara, ya, yo veía full drum covers ahí en YouTube, pero no tenía idea cómo hacerlo. Entonces dije, bueno, en algún momento lo haré. Cumplí los 18, 19 años, 18 años, y recién como que me animé a ir a un estudio, porque no había pisado estudios así nomás antes, y le pregunté al señor, ¿no? Juan, ¿no? Señor Juan, no sé cuánto tiempo me puede dar ahí para poder subir algunos covers, ¿no? ¿Cuánto me cobra? Baratísimo. ¿Sabes qué? Ven acá, acá te grabo, inclusive si quieres que te grabe con algunos micrófonos, yo lo hago, papá. Chévere, me gustó. Ok. Subía covers. ¿Covers de qué? Obviamente, ¿no? La chivolada de Mi Lovato, Fifth Harmony. Hacía mis arreglos ahí, obviamente que eso es full pop, pero yo hacía mis arreglos en rock. Entonces me grababa y subía esos videos, ¿no? A mi YouTube. Lo subía al YouTube, era como algo, bueno, vamos a ver qué sale, pues, ¿no? Hasta que el señor de la misma sala me manda un mensaje y me dice, oye, Romina, aquí hay un guitarrista que te ha visto tocar y él está buscando baterista. Y yo, ok, ¿quién? ¿No? Ya, será, ¿no? No, es Raúl Montaña, ¿lo conoces? Y yo, no, ¿quién es?
por favor, dime. Yo no tenía nada, ni siquiera idea de lo que era el rock nacional. Lo único que era es full rock internacional, ¿no? Y me dije, no, Raúl Montaña es ex integrante, bueno, cofundador de Leucemia. Y yo Leucemia lo había escuchado por mis amigos, ¿no? Porque mis amigos escuchaban ese tipo de música. Y era como que, Leucemia, me suena. No, no, sí, 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 quiere contactarte porque te ha escuchado, te ha visto tocar acá en Nirvana y sí, 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 te quiere para su banda. Y yo, ok, está bien, a ver, pásame las canciones. Me las pasó. Y era un estilo rock and roll, así pesadito, ¿no? Un rock and roll. Y yo digo, está chévere, no está nada mal. Vamos a practicarlas, ¿no? Las practicaba o las sacaba. Indagué, ¿no? ¿Quién era Raúl Montaña? Y pues claramente, o sea, vi toda la trayectoria de los años del rock nacional que se llevaba. Yo dije, "Esto". No, o sea, me daba miedo a mí. Dije, pucha, pero si voy a estar con un músico experimentado, nunca había tocado en una banda así, y él me está buscando a mí. O sea, es raro, ¿no? Bueno, ya. Entonces llegó el día del ensayo. De las 3 canciones que me mandó, salimos tocando como 6, 7 canciones. Porque la versatilidad, o sea, era increíble el tocar con él y me dijo, queda, no, sí, ya, tú eres mi baterista. Y está como que, ya. Ahí fue donde empezó prácticamente todo este mundo, ¿no? De tocar para las bandas nacionales. O sea, fue él prácticamente mi trabajo fuerte, porque ya con él empecé a tocar, ¿no? En los bares, me iba inclusive hasta zonas del centro de Lima que nunca en mi vida he pisado, pero ahí estaba la gente pogueando, disfrutando de la música. Entonces, esa fue mi primera chamba prácticamente, como músico profesional, ¿no? Que yo ya lo veía así, como algo profesional, por unos videos de YouTube, ¿no? Ese por el lado musical, pero después estaba también el lado de quiero trabajar de verdad, ¿no? O sea, un trabajo en el cual tú te sientes, estés con la compu y, no sé, lo que un músico se dedica, no sé, producción musical, ¿no? Entonces ahí fue como que también mi pasión por la producción musical, ¿no? Yo descubrí la producción musical por Raúl, ¿no? Porque Raúl, como grabamos un disco, pues un ingeniero de sonido venezolano, Carlitos, ¿no? Él prácticamente me abrió también el mundo de la producción, más de la ingeniería de sonido, ¿no? Entonces la ingeniería de sonido tiene que ver mucho con producción, entonces dije, acá me quedo, ¿no? Me gusta esto. Entonces por ese lado yo necesitaba encontrar trabajo, ¿no? Porque ya sentía que me quedaba corta. Y este amigo, ¿no? Volvemos otra vez a la historia del compañero de la banda. Me dijo que estudiaba, que no, que perdón, que trabajaba en una academia, centro, y yo, ya, recomiéndame, ¿no? Porque lo único que hago es tocar, 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 tocar y quiero, no sé, aprender nuevas cosas, pues, ¿no? Y era ya pandemia, ¿no? Me tocaba trabajar en pandemia, entonces todo era virtual. Bueno, di mi entrevista, ¿no? Él vio como que la trayectoria que tenía con las bandas, vio también porque le mandé como que trabajitos, ¿no? Que yo mandaba a la universidad, por ejemplo, de arreglos, de producción, de grabación y todo lo demás, y es como que, ya sí, o sea, y aparte no era una academia, wow, ¿no? O sea, recién estaba empezando y también era como el empezar juntos, ¿no? La academia y los trabajadores ahí. Entonces yo puedo decir que ahí aprendí mucho, ¿no? Porque la academia era como una casa, ¿no? Venían alumnos, tú los enseñabas, habían computadoras y listo, ¿no? Entonces yo creo que ahí fue donde yo empecé a saber hablar, ¿no? Porque antes no sabía hablar. Antes hablaba como toda de barrio, una forajidita, Ujú. ¿no? Y aparte no me gustaba, como digo, tampoco hablar mucho, pero ahí sí tuve que enfrentarme a eso, ¿no? Y ya hablar con propiedad, como dice mi mamá, ¿no? Empezaba a hablar con propiedad, ya inclusive había eh, puesto en práctica todo lo que había estudiado todos esos años, entonces fue un descubrimiento, ¿no? Entonces, ese fue mi primer trabajo ya como docente, ¿no? En centro, pero fue obviamente todo virtual, con el Zoom, con el software ahí, y tiqui, tiqui, tiqui. No sabía qué hacer, no sabía qué dictar. Yo tenía que armar mis PPTs, ¿no? Hasta de madrugada, porque me tocaba un curso que yo no tenía ni idea cómo dictar y tenía que armar, ¿no? Me volvía loca. Pero ya después, como que con el tiempo, me sentía como más libre, porque tampoco la docencia en producción musical es
como no hay un estándar así bien cuadriculado, sino es más libre, ¿no? Porque va a depender también de la técnica de cada productor. Entonces, ese fue mi primer trabajo en oficina, se podría decir, ¿no? De una academia. Bueno, vamos a entrar un poco al área crítica o problemática, digamos. Tú en tu experiencia laboral, que ya llevas más de 8 años, ¿de repente has notado algo que falta en el país, algo que se debe mejorar? A ver, falta mucho. Es un problema muy grande, diría yo, el sentido, ¿no? Y sobre todo el conocimiento de la música. En el Perú, lamentablemente, hay material, ¿no? Hay eh, mucho talento en el cual no se está dando tanta importancia. Y este es un problema que quizás si yo lo digo, muchos pueden estar de acuerdo como otros no, pero acá hay mucha vara, ¿no? Ese es el problema de Perú, que si tú no eres el hijito de, o el papito de, o el nieto de, el tío de, o el amigo de, no te toman en cuenta. ¿Por qué? Pues porque así funciona aquí, ¿no? Es un mundo muy cerrado, muy egoísta, que no permite que los artistas realmente se muestren como ellos son. Y si es que por ahí, por A o B, ¿no? eh, Uno consigue trabajo, te intentan cambiar, ¿no? Te intentan cambiar completamente el panorama. Entonces no es un mundo, digamos, que favorezca a un músico independiente, como yo y como muchos colegas, ¿no? Entonces, yo creo que aquí la música está tan cerrada, tan falsa, ¿no? Y sí es fuerte que lo diga porque pues obviamente a nadie le gusta hablar mal de su trabajo, pero este es uno de los flagelos que tenemos y que vivimos día a día. em, es tan falso que eso es lo que también le gusta al peruano, ¿no? O sea, no, el peruano suele criticar mucho, el peruano no apoya, al contrario, trata de siempre pisotearte, ¿no? Puede ser pues porque, no sé, la envidia o porque ya, no sé, están aburridos y lo único que hacen es escribir mal y listo, ¿no? Entonces, el artista tiene que aguantarse todo eso y sobre todo los artistas que hacemos arte realmente, ¿no? Porque puede venir alguien aquí, ¿no? Por ejemplo, no es por hablar mal del hijo de Pedro Suárez Vértiz, pero ¿qué hace el hijo de Pedro Suárez Vértiz? Ser el hijo de Pedro Suárez Vértiz, no hace nada más, ¿no? Entonces, eh, la idea no es que se quede ahí, ¿no? Sino que, pucha, tú tengas un nombre y ya, dejas el legado de tu padre, pero haz algo, ¿no? Haz algo tú con tu nombre. ¿No? Yo creo que eso falta aquí, ¿no? Falta un poco de más de cultura. Ahora, si te vas a dedicar a un género, qué sé yo, folclórico, quizás ahí tengas más oportunidad, porque se trata de tema de cultura. Ya no es tanto de, por ejemplo, quieres dedicarte al rock, lo haces bien. Tú puedes ser un músico experto y puedes tocar muy bien el instrumento, pero si no está la cultura aquí inculcada, tampoco no vas a lograr nada. Entonces, la cultura del peruano es muy chicha, ¿no? Es muy folclórica. Le gusta mucho lo que es la cumbia, el folclore, ¿no? A nivel nacional, si nosotros vemos estadísticas, claramente el peruano es de escuchar más folclore que cualquier otro género, ¿no? Lima nada más se centra en lo que es el género urbano, ¿no? O bueno, la mayoría, ¿no? Entonces, también no es un problema, pero quizás sí puede ser como que algo un mundo en el cual nosotros no podemos tocar, ¿no? Entonces sí es un poco complicado en ese sentido, ¿no? El poder ser parte de la industria, porque aquí en Perú no hay mucha industria que digamos, ¿no? No la hay. Y si la hay, bueno, eso está en la cumbia, en el folclore, ¿no? En todos estos géneros peruanos, ¿no? Géneros peruanos que, bueno, yo por lo menos sí me gusta, pero no me meto, no quiero estar ahí. Pero bueno, sí, ¿no? Y sobre todo la vara, ese sí es el flagelo más grande que hay. Para mí. Sí. ¿Y por qué sientes que que se apoya un poco a otros géneros, a otros géneros? ¿Es por la misma, como dices, cultura o es algo más sistemático de repente que algo tiene que ver la política o algo así? No. A ver, ese tema es muy interesante tocarlo, ¿sabes? Porque es que todo es cultura. Cuando uno va, por ejemplo, al sur,
¿no? Todos o la mayor parte de los sureños escucha cumbia, ¿no? Cumbia sureña. O está con el tema de la música andina, ¿no? Entonces, muy poco se escucha y el pop. Dua Lipa no vas a escucharle en el Cusco a menos que Mm. seas de Lima o alguien, o no sé, pues O tengas alguna turista, tal influencia vez. de eso, ¿no? O tengas, no sé, alguna red social en el que únicamente escuches eso. Pero si, inclusive en tu día a día, si tú vas a un micro, la mayoría de los micros colocan cumbia o salsa, ¿no? Muy pocos tienen esa costumbre de escuchar rock, ¿no? Ahora, en lo que yo me dedico, que es el rock, ¿no? No hay una cultura peruana en rock. O sea, el rock es netamente americano o inglés, ¿no? Porque de allá viene el rock. Entonces, si nosotros hemos adaptado la cultura del rock es gracias a ellos, ¿no es cierto? O sea, no somos como Argentina, ¿no? Que en Ujú. Argentina el rock argentino está súper recontramarcado porque pues obviamente hay exponentes en el rock argentino que han puesto su marca y su sello. Spinetta, por ejemplo, ¿no? Sui Generis con Charlie, ¿no? Entonces ellos sí tienen su rock bien marcado. Acá no. Acá el rock, por ejemplo, ¿no? Tú le preguntas a un peruano y dice, ah, rock, ah, ya, Pedro. No, Pedro no es rock, Pedro es pop. Pucha, no sé, eh, se quedan así, ¿no? No piensan en nada más. O dicen las bandas populares Ujú, ujú. que han sido exponentes claramente de un rock pop, ¿no es cierto? No sé, Río, Avenida Larco, ¿no? Muy poco mencionan leucemia, narcosis, o si nos vamos más a lo under, que eso ya sí podría ser inclusive, ¿no? Inyectores, Dale Vuelta, Futuro Incierto, que son bandas ya de punk, pero así del underground. eh, Pucha, es un mundo que probablemente la gente así nomás no conozca, ¿no? A menos que realmente sepas, ¿no? De eso. Pero bueno, hasta inclusive, ¿no? Si te dicen una banda peruana, Los Mojarras, es como, es un poco complicado, ¿no? El sentido del rock. Entonces, si nos vamos al tema musical, ¿no? Por temas de cultura, te van a mencionar todas las orquestas, ¿no? De música folclore. Yo Ujú. desconozco ese mundo realmente, ¿no? Porque no es que no me guste, en realidad no me molestaría escuchar, pero no soy de consumir, ¿no es cierto?, ese género. Entonces, sé que está antología, ¿no? Por ahí que hace sus Conciertos. tours y todo eso, ¿no? Que obviamente te llena, ¿no? Es muy popular y la gente le gusta, porque también la música es muy bonita, ¿no? El que escucha música andina que tiene esa musicalidad es muy lindo, ¿no? Pero ya vamos al hecho de que en Lima, bueno, no lo consumen, ¿no? A nivel masivo como en el sur, ¿no? O en el norte, ya por último, ¿no? Si nos vamos a Puno, pucha, todos los festivales y todas las fiestas son con música folclórica, ¿no? En Huancayo también, aunque Huancayo también tiene sus lugares rockeros, ¿no? En Chimbote, ¿no? Chimbote también, Chimbote tiene sus lugares rockeros, pero son nichos, ¿no? En Ujú. cada provincia del Perú hay nichitos, pero bueno, vayamos al hecho de que la mayor parte de los peruanos sí o sí escuchan chicha, cumbia, ¿no? El huayno, ¿no? La música selvática también no se queda atrás, ¿no? O sea, también la chicha psicodélica también es bastante influenciable, ¿no? Hasta hoy en día inclusive, ¿no? Entonces vayamos al hecho de la cultura peruana, ¿no? La Ujú. cultura peruana es tan rica y tiene tanta fusión, pero le gana al folclore, ¿no? Le gana por encima de todo. Entonces diríamos que el rock es un poco más nicho, digamos. Sí, se podría decir que es más nicho. Tampoco no es de que no haya gente que no le guste el rock. O sea, Ujú. vayamos al hecho también de que cómo lo vemos, pues con los conciertos que hay, ¿no? El El vivo por el rock, concierto, ¿no? Por ejemplo. claro, el vivo por el rock, aunque también eso es por temas de festivales, ¿no? Porque en el Ujú, vivo por el rock han empezado a incluir otros géneros que ni siquiera es rock, ¿no? El Reactiva o el Activa, ujú. también es un festival que metieron salsa, entonces es como, bueno, ya, misceláneo, ¿no? Ah, ok, ya, tu productora, todo bien, hazlo, pero no metas el tema del rock, solamente rock cuando ni siquiera es rock, ¿no? Eh, pero también me refiero a las bandas que vienen, ¿no? Mm. Por ejemplo.
la primera vez que pisó System of a Down Perú ha sido un locurón. Como yo estuve en el concierto en la parte de tribuna, qué bestia la gente, o sea, es increíble que una banda pueda llenar así, ¿no? Y pueda causar una tremenda locura en un género que ni siquiera es como solamente rock, es un género bastante pesado, es metal, Mm, ¿no? Entonces ahí es como, te das cuenta que sí, realmente el rock, el metal y todos estos géneros sí forman parte de, pero es un metal que es americanizado o es de afuera, mm, no es de acá. Ellos, por ejemplo, no son americanos, ¿no? Tienen otra cultura, pero hacen ese tipo de música, ¿no? Que nació allá. Entonces acá sí, obviamente, ¿por qué? Porque wow, System of a Down tiene temazos, ¿no? Pero ponga una banda peruana que no sea Lívido a llenarte un estadio. No te lo llena porque la gente mm, no tiene ese chip, ¿no? De que como es peruano, hace ese estilo musical. Hay un montón de bandas que yo, bueno, he tenido la suerte de conocer en el rubro, porque también, aparte de tocar con Raúl, yo formo parte de una banda de hardcore punk. Entonces, ahí he conocido muchas bandas más ya subterráneas que se dedican a hacer metal o hardcore punk y son increíbles y solamente tienen un público, o sea, tocan para su público, ujú. ¿no? ¿Te imaginas si esa banda o esas bandas logran tocar pucha, por último, en la explanada aquí ¿cómo se llama esto? ¿Del teatro? No, teatro no es, del Parque de la Parque, no Exposición, es, ajá. ¿no? O sea, imagínate, sería otra cosa, ¿no? Pero bueno, la gente consume lo que quiere consumir. Tampoco nadie los está obligando a que consuman ese estilo de música, ¿no? Pero bueno, o sea, de que es un nicho para bandas locales, sí, pero no es un nicho para lo que es el género como tal, ¿no? Esa es la diferencia también. Ujú, perfecto. Hablemos un poco también, estabas comentando que comenzaste a trabajar en pandemia. ¿Sientes que ha habido un cambio o cuál ha sido el impacto del COVID y, bueno, ahora la IA en el desarrollo de tus labores? ¿Es A ver, positivo, negativo? ¿Cómo crees que fue? mm, yo creo que en aspectos positivos era muy chévere trabajar en pandemia porque uno, como recién estaba empezando, no estaba expuesta, ¿no? No sé, a nuevos alumnos, quizás no había experimentado eso de dictar en presencial, entonces se me acomodaba más, ¿no? Por el lado personal, el poder dictar a través de una pantalla y aparte la versatilidad que me daba de estar con mis cosas, con mis plugins y en mi sistema, ¿no? En todo mi ecosistema de trabajo, para mí fue como un punto muy bueno, ¿no? De aprendizaje sobre todo. Yo creo que lo negativo es que, bueno, el internet no era tampoco de mucha ayuda, que digamos, porque a veces se cortaba o las transmisiones no eran buenas. Entonces, eso también como que te daba puntos menos, ¿no? En todo lo que es tú. Pero bueno, se tendría que resolver, ¿no? En los primeros años no sabía resolver problemas, ahora sí, o sea, tengo un poquito más de paciencia en eso, ¿no? Pero quizás esos problemas iban más por la conexión, ¿no? O por los alumnos que se matriculaban, porque habían alumnos y alumnos, ¿no? Habían alumnos que sí se querían dedicar, que sí estaban como que muy atentos a las clases y habían otros alumnos que no, que simplemente te distraían o interrumpían mucho la clase. Entonces, em, tienes que lidiar con muchas personalidades, ¿no? Entonces, de ese negativo también salía algo positivo, porque yo aprendí a ser más paciente, ¿no? En el sentido de aprender a tratar, ¿no? Con varios tipos de personalidades y todo lo demás. Entonces, me dio la oportunidad a mí de crecer como ser humano, quizás, ¿no? Pero lo virtual también era un poco complicado en el sentido que yo tenía que hacer todo desde cero, ¿no? O sea, las clases, yo pude haber tenido una plantilla, pero a las finales yo no me iba a quedar con esa plantilla que otro profesor usaba, sino con los conocimientos. Entonces, ¿qué era lo que tenía que hacer yo? Quedarme hasta madrugada, completar mis PPTs y bla, 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 ¿no? Entonces, también la pandemia ha hecho un cambio tecnológico en lo que es la producción musical, entonces, sacarle provecho de algo tan trágico, ¿no? Porque sí, realmente hasta yo la pasé mal, porque cuando me contagié, fue en Año Nuevo.
Mm, ¿no? Veía los fuegos artificiales así desde mi ventana, no podía salir, ¿no? Y sí fue muy emotivo, ¿no? Esa parte, pero como digo, de eso negativo, pues salió muchas cosas positivas que también me ayudaron a mí como en crecimiento profesional y también a el poder indagar más, ¿no? Instruirme más en lo que es todo estos softwares. Y la producción musical también fue evolucionando, porque claramente, ¿no? Lo mencionaste la IA. Entonces, ¿sabes? Era algo que, pucha, si Phil Collins o hasta por último, ¿no? Un productor ahora actual, si Max Martin hubiese tenido IA para hacer canciones de Britney Spears, de los Backstreet Boys, a su madre, él no sería lo que es ahora, ¿no? Entonces, creo que no hay que abusar de la IA. O sea, está bien como una herramienta, como todo, ¿no? Es una herramienta súper básica, pero no hay que abusar. O sea, la IA no te puede escribir canciones como un productor musical o no te puede hacer arreglos como un productor musical. Yo, por mi parte, uso muy poquita IA. No me gusta, no soy partidaria de la IA. De hecho, creo que la IA, en vez de que te haga avanzar, para mí, te hace como retroceder porque no dejas que tú explores tu creatividad. mm, ¿No? Entonces es como que te limita mucho a ti como ver lado creativo. La música es creativo, no es técnico. Entonces una IA para algo creativo me parece completamente innecesario. Ya si por A o B la IA te ayuda a mejorar tu sonido, ok, porque pues sí, o sea, eres productor, ¿no? Tú tienes que mejorar tu sonido y tienes que experimentar con el sonido, eso sí, está perfecto. Pero para que te cree canciones, letras y todo lo demás, yo creo que es un abuso ya. ¿No? Entonces, bueno, no sé. La música, como digo, es evolutiva, cada quien lo maneja a su manera. Yo no soy así como meto inteligencia artificial en todo. En algunas cosas, quizás, ¿no? Algunas cosas como, por ejemplo, lo más técnico. Le pregunto a ChatGPT que me descargo un plugin y no tengo idea porque el manual de 360 hojas no me lo quiero leer, que me lo resuma. Y digo, y esto es así, 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 y después yo lo complemento, pues, ¿no? Con todos los conocimientos que tengo. Pero sí es importante, o sea, no le quito valor a la IA. En pandemia no había todavía esos descubrimientos, así que creo que lo mejor que pudo darme la pandemia también es eso, ¿no? El poder tener la habilidad y el desarrollo de mis capacidades, porque lo hice sola, ¿no? No había nadie que me diga, oye, haz esto, haz lo otro. Por ahí, sí, mira, las clases son así, asá, 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 y listo. Después tú, sola contra el mundo, ¿no? mm. Básicamente eso. Hablemos un poco justo de los retos que van a tener los futuros profesionales que van a salir de esta carrera, ¿no? Justo con la IA o algo así. A ver, los retos, yo creo que, a ver, el mundo de la producción musical hoy en día ha crecido tanto, o sea, es un mundo que en pandemia todo el mundo quería ser productor musical. Salían productores, pero hasta de donde sea, ¿no? Era como, ya, como no podíamos salir en la computadora, ¿no? O te volvías streamer o te volvías productor musical, una de dos. Entonces yo creo que el reto para los futuros productores más allá del cómo hacer música o de tener o de conseguir los programas, porque los programas se consiguen en un 2x3, más allá de eso yo creo que es la competencia, pero no la competencia de la cantidad de gente que se dedica a la producción, sino de la cantidad de gente que es capaz de producir, Mm, ¿no? Que tenga esa capacidad, porque uno puede agarrar la computadora, armarte un beat, un loop y listo, dice, yo soy productor musical. No, sino es la versatilidad que uno tiene como productor musical, ¿no? Y sobre todo el espacio que se le va a dar. Aquí, lamentablemente, uno se lo tiene que conseguir, como en todo, ¿no? Uno se tiene que conseguir las cosas solo, pero aquí tratan de pisotearte mucho, ¿no? Acá tratan como de retrasarte por el mismo hecho de que, pucha, sí, pues tú eres un buen productor musical, pero ¿y con quién has trabajado? "Mm, Bueno, no he trabajado con nadie importante, pero he trabajado en proyectos musicales como esto. Sí, pero no me sirve. No, necesito que tú trabajes con alguien importante para recién que seas importante. O sea, esa me parece una mentalidad demasiado frágil, ¿no? Y no va tanto por ahí. Bueno, me ha tocado a mí, ¿no? Entonces yo lo cuento en base a mi experiencia, pero también creo que es por el tema del ser mujer, ¿no? Cuando eres mujer, o sea, obviamente no te dan un valor como tal, ¿no? Pero bueno, es igual, seguir adelante, ¿no? Para nosotras las mujeres productoras tenemos un reto doble todavía,
¿no? Porque hay que enfrentarnos al machismo y de que los hombres son mejor en ingeniería y de que es un trabajo de hombres, que en realidad no, una mujer también lo puede hacer, ¿no? Yo lo hago, entonces es como, los comentarios hoy en día están de más, ¿no? Esos comentarios están de más, pero eso sí, ¿no? De la competencia que hay y lamentablemente aquí hay una competencia muy fea y muy mala, ¿no? De la vara, es eso, ¿no? O sea, lo único que en lo que se deberían enfocar los productores es en la capacidad que ellos tienen como para solucionar problemas, ¿no? Y poder enfrentarse a lo que es crear una canción. Solamente en eso, ¿no? Porque después la competencia inclusive hasta eres tú mismo, porque en un año tú puedes hacer un estilo musical o puedes tener un sonido como tal y al siguiente año empiezas a evolucionar y empiezas a cambiar tu chip y decir, ay no, qué feo soné aquí, voy a cambiarlo. ¿No? Entonces empiezas a evolucionar, entonces eso es una de los retos también, ¿no? El poder abrirse a hacer cambios, ¿no? Porque uno puede llegar a la producción musical con una idea. Yo, por ejemplo, ¿no? Yo decía, yo solamente voy a hacer rock. A mí no me gusta el reggaetón, qué asco. El reggaetón, guácala, no lo podía escuchar. Después me di cuenta que los prejuicios, ¿no? Tienen que ver con qué. Uno, sí, con la educación que una persona ha tenido, con lo social que es una persona, con la gente que se rodea. eh, y obviamente es cuestión de gustos, ¿no? El reggaetón es para un sector, el rock es para otro sector. Tampoco acá no se trata de, bueno, al menos en la producción musical, no te enseñan a denigrar ningún estilo, ¿no? Uno rockero nato, yo lo podía decir antes, ¿no? Yo decía que los que escuchaban reggaetón tenían el IQ más por debajo de un animal, ¿no? Entonces era como muy denigrante, ¿no? Todos esos comentarios que hasta hoy en día hay, sí, pero la carrera de producción musical lo que me ha enseñado en este caso es de que no existen prejuicios, porque el reggaetón tiene su arte en cuanto de producción. Temas de letra, eso sí es obviamente discutible, como en cualquier otro género. La salsa, por ejemplo, también es muy discutible eso, pero vayamos al hecho del cómo componer, ¿no? De los efectos, de toda la textura, del sonido, de la producción como tal, en un reggaetón, en un género urbano pues obviamente es alucinante, ¿no? Entonces, eso me ha permitido a mí también el poder ser versátil, ¿no? El no solamente enfocarme en el rock, sino también, ¿quieres hacer trap? Ok, armar, porque ya conoces, porque lo sabes. Entonces, esa versatilidad te da más oportunidades, ¿no? Entonces, esa era la vara que yo tenía. No escuchar géneros urbanos, o sea, yo era una limitada, así. Tenía mi mente muy cerrada. Pero después cuando empecé a abrirme al reggaetón, al trap, ¿no? El drill, hasta el K-pop no lo podía escuchar tampoco, me aburría mucho, Ujú. ¿no? Después empecé a descubrir ese mundo de producción y dije, oh, ahora soy fan, muy, muy fan de Blackpink, ¿no? Entonces es como que ya llevo años escuchando Blackpink, entonces me permitió eso, ¿no? A la facilidad de escuchar Blackpink, pasarme a otras bandas, ¿no? De K-pop y analizar lo que hay ahí. Entonces yo misma era como que mi propio obstáculo y ese obstáculo superarlo. Entonces creo que cada uno es su propia competencia en ese sentido, ¿no? Ese es el reto, el poder superarse y el poder abrirse y expandirse y la versatilidad que uno debe tener como productor. Perfecto. Hablemos un poco de lo satisfactorio de tu carrera y qué es lo complicado de la carrera. Bueno, no sé si se vaya a repetir alguno de lo que has dicho, pero vamos. Ujú. A ver, lo complicado de mi carrera, yo creo que es el tiempo. Para mí, ¿no? Porque uno como docente tiene que estar pues todo el tiempo a pendiente de sus alumnos, de las tareas, de las notas. Entonces, si uno es docente y es músico a la vez, pucha, los tiempos son, es un terror. No sientes que estás perdiendo tiempo en lo que es tu carrera profesional como músico y no tanto como docente. Eso es lo que me pasa a mí. En mi experiencia y a mis 28 años, yo siento que yo ya estoy corta de tiempo para poder hacer mi carrera como baterista profesional. O sea, solamente dedicarme a tocar, ¿no? ¿Por qué? Porque le he dedicado más tiempo a la docencia. Entonces, entro a veces en crisis, ¿no? Porque digo, pucha, yo estoy perdiendo tiempo. Ya una chica de 30, ¿qué va a estar tocando, no? ¿Qué va a ser reconocida y tocar en estadios y todo lo demás? Ya perdí tiempo, ya fue. ¿Qué voy a estar subiendo TikToks y hacer edits en TikTok?
¿por qué? Ya no tengo edad para eso. Entonces es como que es feo, ¿no? El limitarse de esa manera, porque sientes que has perdido tiempo Ujú. en otra cosa que para ti obviamente sí ha sido importante, porque obviamente es un recurso económico que debes de tener, ¿no? Y te da estabilidad también. Claro, exactamente. Entonces, yo no iba a perder esa independencia y eso de conseguir mi propio dinero por mi propio esfuerzo y dejar de lado lo que más quiero. Eso fue, creo, uno de los momentos más feos que hasta el momento creo que ya lo estoy empezando a entender más, pero sí me costó mucho aceptarlo. Entonces me he puesto yo un deadline, ¿no? Es como que ya estoy desde la docencia desde el 2021, ¿no? Casi 4 años dedicados, o 5 años dedicados a la docencia. eh, entonces yo creo que ya es momento de parar eso y dedicarme realmente a lo que quiero, ¿no? Que es tocar. Pero igual, he estado compartiéndolo, ¿no? He tratado de dividir mis tiempos y decir, ok, voy a ser docente en la mañana y voy a ser rockera en la noche, ¿no? Entonces, es como que así he estado viviendo, ¿no? Y obviamente es agotador, ¿no? Porque no tengo ni tiempo ni para dormir, porque hay veces en que llego de tocadas a las 3 de la mañana y no puedo dormir por toda la Adrenalina. energía que aún tengo, pues, ¿no? Y me quedo despierta hasta las 5. Después me levanto a la mañana siguiente, como un sábado, por ejemplo, o un domingo, a las 3 de la tarde, ya perdí todo mi día, ¿no? Entonces, los tiempos, yo creo que es lo más caótico, creo, de ahora, pero es cuestión de organizarse, ¿no? Últimamente yo he aprendido a organizarme más en cuanto a, por ejemplo, ¿no? Dictar mis clases. Tengo un calendario en el cual tengo mi horario de 9 de la mañana hasta las 8 9 de la noche quizás, ¿no? No todos los días es así, o sea, puede ser el lunes 9 de la mañana hasta las 4 de la tarde, martes 9 a 7, miércoles de 9 a 9, jueves de 11 a 9 y viernes me dedico a lo que es videos o subir, publicar esas cosas, ¿no? Porque ya el estar pensando en perder tiempo, pierdes más tiempo. Ujú. O sea, y ahí estás perdiendo tiempo completamente, ¿no? Entonces, los viernes, ¿qué hago? Me junto con una amiga, ¿no? Para subir videos, hacer covers, o yo misma me grabo, ¿no? Entonces, los tiempos ya me los tengo que organizar más, tienen que ir más pegaditos, ¿no? O sea, obviamente, no descanso, pero es lo que tengo que hacer por ahora, ¿no? Hasta que ya realmente me dedique 100% a lo que es el ser músico, pues, ¿no? Que se está encaminando a eso, ¿no? Pero Ujú. eso podría ser. ¿Y qué sientes que es lo complicado para lograr eso, lo que tú quieres o dedicarte a la música? ¿Es muy poco pagado de repente o hay un poco trabajo? Quizás el valor, ¿no? El valor monetario. Antes no me importaba mucho eso. Yo siempre discutía que la música, sí, o sea, tú tienes que tener un reconocimiento por eso, pero no te van a pagar como un abogado o como un congresista, quien quisiera, ¿no? El poder trabajar y que tenga sueldo de congresista. En la música no sucede eso, ¿no? A menos que te juntes con Tony Zucker o formes parte de, no sé, pues de estas productoras que trabajan con Eva Young y todo lo demás y seas reconocido, ¿no? Entonces el valor se mide por quien trabajas. Lamentablemente es así, ¿no? Sería magnífico que eso sea al revés, ¿no? Sino que tengas experiencia y lo hagas bien y, pucha, no seas reconocido, pero por lo menos tienes, ¿no? Tu reconocimiento, tu trayectoria. Entonces, el valor de la música se mide por eso, ¿no? La experiencia que tú tengas y con quienes trabajes. No el cómo lo hagas, ¿no? El cómo lo hagas es algo ya que es un plus, se podría decir. Entonces, sí, yo como docente no gano tampoco mucho, ¿no? O sea, es sueldo mínimo y eso, ¿no? Em, Quisiera, sí, obviamente, ganar más. ¿Por qué? Porque a mí me ha costado. O sea, las herramientas que yo tengo de producción musical no cuestan 500 soles, o sea, van del valor de 4.000 soles para arriba. Entonces, es caro, ¿no? El que te consigas tus cosas sí es caro. Entonces, que te paguen mucho menos, ¿no? De lo que tú consigues tus cosas es un poquito volado de la cabeza, pero en fin, ¿no? Así funciona. Eh, yo soy licenciada en música, o sea, tengo un título en Ujú. música y no me pagan como si fuera titulada de arquitectura o como si fuera titulada de administración.
no se ve eso, ¿no? ¿Por qué? Porque, nuevamente, el arte no se mide en lo que tú tengas, ¿no? Tú puedes tener diplomas, tú puedes tener muchos conocimientos, puedes tener una licenciatura, pero si no eres alguien que ha trabajado con una persona en específico, no, no eres nadie, nadie te conoce, ¿no? Eso es Por lo eso malo. decía lo de la vara, ¿no? Sí, 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 sí. Acá Ujú. la vara es para, inclusive no solamente para la música, creo que es para todo, ¿no? Si En tú todos quieres los tener un buen trabajos. puesto, sí, Ujú, claro, tú quieres tener un buen puesto, ya, ya, te hago el favor, ¿no? O sea, por ujú. favor, ¿en dónde estamos, no? Eso es lo que es lo más complicado. Y la música peor todavía. Sí. Hablemos un poco de, estamos entrando a la parte final de las actitudes o aptitudes que alguien debe tener si quiere estudiar esta carrera, ¿no? Que vemos que es un poco complicado. Ujú. Complicado, bonito. Yo creo Ujú, que uno de lo que debe tener es la fuerza de voluntad, ¿no? Porque muchos empiezan con la idea de, quiero ser músico, me gusta la música, pero mantente en la música. ujú, Eso es lo complicado, el mantenerse y el seguir firme, porque sí, claro, la música es bonita, porque tocas un instrumento, porque sabes cantar, pero no quieres investigar o no quieres o no te atreves, ¿no? A estudiar, por ejemplo, no sé, un curso que demande historia o que demande teoría musical, porque te parece lo más complicado y no, yo no quiero ver teoría, me salgo. Entonces, la fuerza de voluntad lo es todo, ¿no? Sobre todo el tener la capacidad de controlar tus emociones. Es un poco difícil hoy en día, ¿no? Porque yo creo que todas las personas desde la pandemia hemos estado tan reprimidas que sale cada loco ahora, ¿no? Y el problema de la psicología ya es un tema muy serio, ¿no? O sea, se está enfocando mucho en eso, entonces una persona tiene que tener mucha tranquilidad y mucha capacidad, ¿no? De manejo mental, de emociones sobre todo, ¿no? En un mundo tan expuesto, ¿no? Porque tú como artista te expones mucho. Uno como productor musical, como músico, te expones a que te llenen, ¿no? De envidia, a que te ojeen, a que hablen de ti, para bien o para mal, ¿no? Pero te expones. Entonces, no solamente es eso, sino también es el manejo de cómo tú te comunicas con las personas con las que pues te siguen, ¿no? O sea, yo como baterista siempre recibo comentarios buenos como comentarios malos y hay que tener una capacidad mental como para no caer en eso, ¿no? Porque sí, o sea, uno puede criticarte y tú puedes decir, ay, a mí no me interesa lo que la gente diga, pero a las finales sí te importa, ¿no? sí. Te afecta mucho. Entonces la música, al ser muy sentimental y emocionalmente, ¿no? Es como, eh, tienes que tener esa fortaleza, ¿no? Es una fortaleza que tiene que salir del súper mega interior y poder demostrarlo y sobre todo tener una personalidad con la que tú te puedas enfrentar, no solamente en el rubro musical, sino también en el rubro profesional, ¿no? Porque va a venir otra persona que probablemente haya tenido menos años de experiencia, pero haya trabajado pues con Tony Zucker y ya le dan el trabajo a esa persona, no te lo dan a ti, ¿no? Entonces, eso también es como, ok, ¿no? Tienes que procesarlo, ¿no? Vivirlo, experimentarlo y pues que Ser forme parte de fuerte, tu día a día. ¿no? Ser fuerte y luchar contra eso también, porque Sí, uno pensaría que eso les desmotiva, ¿no? sí, Que claro. O sea, piensan, imagínate cuánto tiempo yo he tenido esas épocas de desmotivación, porque yo ya estaba nada de rendirme, ya no quería tocar, inclusive, porque era como que tantos años, ¿no? Tocando, tocando y estar en el mismo lugar y no crecer, eso te desmotiva bastante. y ser ¿No? buena, o sea, decir, oye, yo soy buena, pero no me dan la oportunidad porque, no sé, alguien está con vara, digamos, entonces como que siento que te desmotiva bastante Algo y ser pasa, ¿no? fuerte, ¿no? Claro, algo está pasando, Para entonces seguir. no es tu capacidad de lo que tú puedes ofrecer, porque tú sabes que puedes ofrecer, pero ya es en dónde estás, ¿no? Entonces, Ujú, quizás también el hecho de poder no sé, salir de tu zona de confort también es una decisión que uno debe tener, porque probablemente si yo soy músico pero no me gusta exponerme, bueno, me voy a quedar en donde estoy porque no me ujú, gusta grabarme y subir mis videos a TikTok. Eso era lo que me pasaba, por ejemplo, ¿no? Después tuve la posibilidad de subirme, ¿no? a YouTube y conseguí lo que conseguí solamente ujú. por subir
unos cuantos covers nada más, ¿no? Entonces, esa es la idea, ¿no? No solamente ya del mundo de YouTube, sino también a otros mundos más grandes, el TikTok, ¿no? Saber La ventana que venderte, tienes ¿no? ahí. Saber ¿Cómo? venderte, Sí, saber claro. venderte. Pues, en la música, si no sabes venderte, lamentablemente no consigues un lugar, ¿no? Y sobre todo acá en Perú, eso es también lo más, no sé si interesante y estresante a la vez, pero cuando tú quieres vender tu producto, o sea, tú como artista eres Ujú. producto, ¿no? Sí, sí. Entonces, si tú quieres venderte así de esa manera, tienes que conseguir algo que llame la atención, ¿no? Yo siempre, mi ejemplo número uno, que lo voy a poner toda la vida porque es admirable de verdad, es el de Daniela Darcourt. Porque Daniela Darcourt empezó en Son Tentación, pero se hizo mucho más famosa cuando empezó a hacer covers en salsa. Y los hacía bien, los hacía de una manera que no se escucha, bueno, no es por poner nombres, ¿no? Pero Yajaira Plasencia no lo hacía. Entonces, como que Daniela Darcourt tenías ese toque, ¿no? De que realmente le ponía sensualidad y le ponía pasión a los covers, pero ¿qué hacía la gente? La gente la criticaba. Mm. La gente decía, oye, pero ¿por qué cantas así? ¿No? ¿Qué feo cantas? O ya, cantas muchos covers, dedícate a otra cosa. O haz otra cosa que no sea covers. La gente era tan mala, ¿no? Que cuando Daniela lanzó su álbum, quién lo escuchó? ¿Todo el mundo? ¿No? Ella se tuvo que ir a Miami. En Miami empezó a hacer sus giras, claramente. Cuando un peruano sale, es más apoyado ¿Verdad? que lo que está acá, ¿no? Entonces, Daniela lanzó su álbum, Esa Soy Yo, que es un álbum exquisito, que a mí me encanta ese álbum. Yo no soy mucho de escuchar salsa, pero yo lo hice por ella porque dije, wow, o sea, su voz y, o sea, cómo está construida la música, es que es increíble, me encanta. Y acá, o sea, no tienen ni idea de ese álbum, lo único que hacen es conocerla por covers. Entonces, total, no la estaban Eso es criticando por ser congruente, covers y ¿no? ahora que hace algo Ajá. nuevo, no la escuchas. O sea, ¿qué pasa, no? O sea, ahí, ese es el problema. Ese es el problema del peruano, que critica mucho, habla Y no mucho y a apoya. la hora de la hora no apoya, Ujú. ¿no? Sí, Entonces es como, totalmente de acuerdo. bueno, así es. Sí. Bueno, estamos entrando a la etapa final, Romina. ¿Algunas palabras que quieras decir a las personas que quieran estudiar esta carrera o de repente están explorando y aún no se deciden? A ver, palabras, recomendaciones, consejos, ¿no? De un músico y sobre todo de una productora musical es que sigan en lo que su alma, su corazón y su mente, ¿no? Siempre les mande, porque si ustedes, o bueno, las personas que se dedican, ¿no? A lo que es la música, van a tener siempre esa valla de, ¿qué te va a dar la música? No hagan caso. Me pasó a mí, ¿no? ¿Qué me va a dar la música? Me va a dar vida, me va a dar diversión, me va a dar retos que sí los voy a disfrutar hacer, me va a dar conocimientos, me va a dar oportunidad de conocer gente que realmente vale la pena, como gente que no vale la pena. Me va a dar ese poder, ¿no? De autoconocerme a mí y sobre todo el poder relacionarme con otras personas, Ujú. ¿no? El poder, inclusive, ¿no? No dedicarse solamente a lo que eres, baterista, cantante, ¿no? Sino también explorar nuevas cosas. ¿Vas a tener un lugar en el mundo de la industria musical? Sí. Si es que ya estás escribiendo, ya tienes un lugar. Solamente tienes que darle y darle y seguir y seguir y seguir. Y nunca, nunca dejar de crear, ¿no? Porque si uno deja de crear, pues lamentablemente se estanca. Y esta carrera es muy competitiva. Si tú estás acá y viene alguien que tiene el gancho para poder saltar y tú sigues acá, esta persona obviamente te va a pasar. Te tienes que encontrar, ¿no? De alguna manera, estratégicamente hablando, la manera de poder seguir creando, ¿no? Porque lo más bonito, ¿no? Y de este mundo caótico que existe es la música. La música es prácticamente todo el desenvolvimiento emocional, lo que tenemos acá, lo que tenemos acá, es una manera de expresarnos. Entonces, así como la pintura, así como el baile, la música también, ¿no? Entonces, el no desistir en la carrera por más obstáculos que se encuentren en el camino o por muchas cosas que se encuentran en la música, porque también hay alumnos que me dicen, pucha, a mí la producción musical es muy grande, no pensé que era tanto así, que no era tanta información. Y digo, ¿es mucha información? Sí. ¿De que tienes que aprender de todo? Sí. Pero
¿Cómo uno aprende? Haciendo. No lo aprende teniendo 50 libros de los mejores ingenieros de sonido, que te cuestan $50 cada libro, no, sino el poder ponerlo en práctica. Eso es lo que te hace y lo que te suma, ¿no? Lo que te va a dar ese valor. Entonces, la motivación está en tener esas influencias también, ¿no? Por ejemplo, tus artistas favoritos, tus productores favoritos, ¿no? Si uno piensa en qué haría Hayley Williams en mi lugar, entonces creo que por ahí también la ayuda eso es de autopreguntarse, ¿no? ¿Qué haría esta persona en mi lugar? ¿O qué puedo hacer yo? ¿En qué capacidad estoy yo para poder hacer lo que otras personas hacen? Y seguir adelante, ¿no? Porque en realidad la música es lo más lindo, ¿no? Es caótico, pero es muy lindo. Ya, sí. Que si tú no sigues algo que te gusta, te va a carcomer la mente y no vas a estar tranquila en la carrera que estés estudiando. Entonces, irte también por algo que te guste, que te motive y a pesar de que tus padres te digan no, que sí, es algo que vas a vivir tú. Entonces, mejor decidir qué es lo que quiero hacer en el futuro con mi vida, independientemente de lo que digan los demás, ¿no? Ujú, claro, o sea, el problema también de los adolescentes es que no tienen ese poder de decisión, como a varios nos ha tocado el tener una carrera por nuestros padres, Ujú, ¿no? Inclusive, no solamente mi generación, sino generaciones anteriores, ¿no? Porque ujú. yo he tenido una alumna que nunca me voy a olvidar de ella, que tenía 50, no, miento, 58 años Wow. y recién estaba estudiando producción musical, porque toda la vida quiso ser músico, pero no pudo, Ujú, porque tenía que conseguir un trabajo y tener estabilidad económica primero. Entonces, ese es el problema que también la mayoría de padres no son como conscientes, ¿no? O sea, ponen por encima estabilidad económica que por estabilidad emocional. Entonces, es algo que no debería pasar ya a estas alturas, ¿no? Em, entonces, si un adolescente quiere estudiar lo que quiere, entonces nosotros, que somos los futuros padres, debemos realmente apoyarlos, ¿no? No le vamos a cortar las alas y decirles, no, pero a ti te va a ir mejor como abogado o médico. Es que si no es su rubro, no lo va a hacer. Y si lo va a hacer mal y va a ser obligado y va a ser un resentido, un ujú, reprimido. Entonces, uno no quiere eso para sus hijos, ¿no? Entonces, es como, es algo ya, un dato muy importante que hoy en día se debe de mantener eso, ¿no? Entonces, sobre todo para nosotros, que somos los futuros padres, ¿no? Que hemos pasado por eso. em, yo como mamá, obviamente, si viene mi hija o mi hijo y me dice, mamá, ¿sabes qué? Me quiero dedicar a la pintura y yo claramente, como formo parte del arte, yo sé que eso no le va a dar estabilidad económica, pero lo va a llenar emocionalmente y lo va a hacer bien. ¿Y quién quita que sea un pintor famoso más adelante? O sea, yo no le puedo cortar esas alas, lo tengo que apoyar, ¿no? Entonces, no por el hecho de que los papás crean en sus ideales, quiere decir que está correcto. ujú. Los ideales que uno cree, eso es lo que está correcto. Y todo, en todo caso también brindarles toda la información, porque tú cuando eres niño, de repente te gustan 10 cosas, pero esas 10 cosas, tener que decidir es como que, ay no, es para toda la vida, o cosas así como que brindar la información de las 10, leer bien qué es lo que se hace en el futuro, porque de repente te gusta la teoría, pero no te gusta la práctica. Ujú, orientarlo, ¿no? Por Ujú, eso esas orientaciones vocacionales ya no tienen que ser tan tradicionales con las carreras pues que antes habían, ¿no? Abogacía, no sé, comunicaciones en general, administración, contabilidad. Bueno, sí, o sea, hay gente que le gusta eso porque es un capo en matemáticas y le gusta la ingeniería industrial, por ejemplo. ¿No? Hay gente que le gusta mucho lo que es el urbanismo, entonces arquitectura. Hay mucha gente que le gusta la medicina porque de alguna manera ha visto o ha leído, ha visto documentales de doctores, no sé, pues haciendo incisiones y todo lo demás. Bueno, sí, cada uno tiene una pasión por eso. Y si ponte por A o B, ¿no? Un chico de 15 años le gusta el fútbol, pero también le gusta tocar guitarra y le gusta estar en skate, pero también le gusta las matemáticas, entonces hay que decir, ok, ya, ¿te gusta esto? Pero esto conlleva esto. ujú, Ya, lo otro también conlleva esto. Es cuestión de que pruebes. Tampoco, obviamente, ¿no? En este sentido también hay que educar al adolescente y que no se pase, pues, ¿no? Que no diga, ah, ya, primero esto y después. Así nunca va a decidir qué es lo que quiere, ¿no? Sino tener una charla realmente seria
con el adolescente y decirle, mira, hacemos esto, si te gusta, lee la información de los demás, pero dedícate y escoge uno solo de lo que te quieres hacer por el resto de tu vida. Infórmate bien qué es lo que quieres y luego ya seguimos, pues, ¿no? Entonces, creo que eso falta también, ¿no? El hecho de que la comunicación entre un adolescente y un adulto, Mm. es que hay muchos choques y hay muchos cruces. Y Entonces, justo en esa edad es como que terminas el colegio y ya tienes que pensar a dónde vas a ir, ¿no? eso sobre todo, yo ya la tenía clara, yo no quería hacer nada, yo no quería estudiar, pero no, ahí estaban los papás, ¿no? Que no, es que hija, tienes que estudiar. Nunca tienes que dejar de estudiar. Y sí, es verdad, nunca se termina de estudiar. Inclusive Ujú. cuando tú trabajas, tú tienes que seguir investigando porque salen cosas nuevas, ¿no? Más en la Especializaciones música. también, diplomados o de Sí. repente otro nuevo programa de, no sé, de edición. La IA ahora actualmente. La IA es otro tema también, ¿no? Entonces siempre estás ahí, dándole y dándole al Mm, libro y informándote, ¿no? Entonces, ujú. nunca se deja de estudiar. Entonces, eso de que te vas a dedicar a algo para toda tu vida, lo vas a seguir viendo hasta que prácticamente ya dejes de respirar, ¿no? Así que sí, es un tema muy importante, sobre todo para los chicos que se sienten así como motivados en algo, ¿no? Pero apoyarlos en esa motivación, porque Ujú. tampoco no está mal el hecho de que se den cuenta solos y se den contra el piso, ¿no? ¡Pah! Como nos pasa a todos. O sea, Mm, siempre nosotros tendemos a escoger algo y lo escogemos mal y nos damos cuenta de nuestra realidad, pero la idea no es quedarnos ahí, sino ya, ok, superarlo, seguir adelante. ¿Te duele? Sí. ¿No? ¿Te deja traumas? Sí. Pero sigues avanzando y de esos traumas aprendes, ¿no? O sea, eso es tener fortaleza, ¿no? Eso es tener valentía de poder superar todo lo que te sucede, las adversidades y todos los límites que te ponen o que tú mismo te pones, superarlos, ¿no? Y es satisfactorio, ¿no? Sientes una sensación como de tranquilidad contigo misma cuando superas eso, porque dices, mira, sí pude hacerlo. O sea, mm, hace unos años no lo podía hacer, pero ahora lo he hecho. Y qué rico se siente, ¿no? Te sientes como tranquila en ese sentido. sí. Y sientes que vas avanzando también, que vas Claro, superándote. Ujú. de todas Genial. maneras. Muchas gracias, Romina, por la entrevista. No, muchas gracias por la invitación. Espero que estas palabras les vayan a servir a los chicos. Esperemos.